Romanos capítulo 12. Este es el segundo tema de una serie que quiero hacer, que no va a ser corta, para poder entender la aplicación de este versículo para nuestras vidas en el día de hoy. El texto dice, y leamos del versículo 1 y 2, si quieren ustedes me siguen con su vista, y así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solamente como un resumen, ¿cierto? Tenemos el mandato que dice no os conforméis a este siglo, sino debemos transformar nuestra mente. Tenemos la forma de hacerlo por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cuál es el propósito? Según Romanos capítulo 12:2. Para que comprobéis, dice el texto, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero el punto es, y eso es lo que quiero con ustedes estudiar en esta serie de estudios, es cómo aplicamos la realidad de este mandamiento a toda la vida. Y para eso vamos a hacer un recorrido un poco largo sobre la historia, entendiendo justamente el mandato que dice Pablo aquí, no os conforméis a este siglo. Ahora, antes de seguir, voy a tener otro momento de oración. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque ella nos ilumina, nos ayuda a entender que las palabras que tú nos enseñaste o que enseñaste a tus primeros discípulos son también para nosotros. Toda la Biblia es inspirada, dice el Nuevo Testamento, Pablo, y es útil para enseñar, para corregir, para instruirnos en justicia. Que entendamos, Señor, que la aplicación de tu palabra no es para el pasado solamente, no fue solamente para algunos creyentes, sino para todos los creyentes de todos los tiempos, para nosotros también. Ayúdanos esta tarde a entender todo, Señor, lo que vamos a aprender. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, entendamos un poquito algunas cosas que yo empecé a mencionar al principio, en la introducción de esta serie. ¿Cómo es este mundo? El mundo en que tú vives, ¿cómo es? No voy a repetir todo, pero aquí tenemos un pequeño resumen del concepto de la palabra aión. Cuando dice Pablo, no os conforméis a este mundo o a este siglo, se refiere a la era en la que vivimos y en la que vivió todas las personas que han existido. Vivimos en un mundo, ¿cierto?, que tiene una cultura, ¿cierto?, propia, que tiene también una dirección propia que no es el progreso. Algunos le llaman progresismo, pero el progresismo, leyéndolo desde el punto de vista bíblico, es justamente un retroceso contra las normas de Dios. Solamente mencionemos algunas cosas. Este mundo ignora y es hostil a la sabiduría divina, es un mundo malvado, es un mundo controlado por Satanás, está controlado por el poder de las tinieblas, tiene caducidad física, escatológica, ¿cierto? Y esto es un buen mensaje para los Greenpeace, ¿cierto? Que quieren arreglar todo el mundo y la naturaleza. La Biblia dice que este mundo va a ser otra vez castigado por Dios, pero por fuego, ¿cierto? Tiene caducidad, se mueve por medio de filosofías y huecas sutilezas, su amistad es incompatible con el creyente, sus deseos son temporales y destructivos, es hostil o intolerante a los creyentes y niega a Cristo y la verdad de Cristo. Ahora, un poquito más de explicación, ¿cierto? Recuerden que esto queda grabado y ustedes después lo pueden repasar. Este es nuestro texto, no os conforméis a este siglo. Y quiero darle más datos para que entendamos justamente el concepto. Siglo es la palabra aión y significa lo siguiente. Se traduce como tiempo, siglo, mundo, etapa, tiempo, pero el sentido aludido se refiere a no adaptarse al sistema predominante ¿de qué? De criterios, actitudes, cultura, creencias, filosofía y valores en cualquier época o periodo de la historia humana. Entonces el mandato, el estándar de Dios es súper alto para los creyentes. No te adaptes a los criterios, a la cultura de este mundo, ¿cierto? Sino
Dice ahí claramente el texto, sino renueva tu mente, ¿cierto? Transforma tu mente, renovando tu entendimiento, para que compruebes qué es lo que Dios le gusta, no qué es lo que tú quieres. Ahora, entendiendo esto, noten esta imagen. Voy a poner el contexto de esto. Tenemos la cruz de Cristo hace más de 2000 años y comienza una línea temporal de la historia en donde vamos a ver varios hechos y cómo es que después de Cristo, después de la resurrección de Cristo, su ascensión, empieza la historia de la iglesia. Pero también con ello empiezan un montón de situaciones culturales, empiezan cuestiones que tienen que ver con la humanidad misma y al mismo tiempo con criterios, actitudes, culturas, filosofía y valores que van jugando en la dinámica del progreso de la humanidad. Nosotros estamos inmersos en este mundo, ¿cierto? Nos topamos con personas que no conocen al Señor todo el tiempo, que tienen criterios diferentes, que tienen ideas diferentes, y en este mundo el Señor nos manda a no conformarnos. Pero para entender bien lo que dice Pablo, fíjense en Romanos otra vez, no os conforméis a este siglo. Y la gran pregunta es, ¿cómo es este siglo? Por eso es que yo he querido mostrarles a ustedes cómo es que desde el primer siglo se ha devenido la historia y cómo podemos aplicar este texto a la luz de lo que hoy vivimos. La siguiente imagen, vamos a ver los primeros 3 siglos de historia, es un resumen, tengo varias imágenes para que ustedes puedan ver, y tiene que ver con una etapa de persecución hacia los cristianos. Algunos historiadores fechan y dicen que la persecución ocurrió desde el 64, ¿cierto?, después de Cristo hasta el 313, aproximadamente 3 siglos de persecución. Entonces esto nos va a servir para tener un contexto para este versículo, porque Romanos se escribe justamente dentro del contexto en donde los cristianos estaban siendo perseguidos. Y él en ese contexto escribe, no te conformes a este siglo. Ahora, ¿cómo entender este versículo? El texto dice, no os conforméis a este siglo, y lo primero que yo quisiera saber, Pablo, ¿cómo es este siglo? ¿Cómo es este siglo? ¿Cómo funciona este siglo? ¿Qué tiene este siglo por lo cual yo tendría que tener cuidado? Por eso es importante que nosotros entendamos, ¿cierto? Vuelvo a insistir, este texto y lo vuelvo a leer. La idea es que ustedes no se olviden de esto. No os conforméis a este siglo. No te adaptes a este siglo. Ahora, ¿cómo empieza este siglo? Noten aquí una primera imagen. Tenemos aquí un personaje que no se nota mucho ahí. Él se llama Augusto. Y tengo que ubicarlos en el contexto porque ¿quién es Augusto? Cuando Cristo nace en un contexto en donde había un imperio dominando el mundo, que era el imperio romano. Y Augusto, ¿cierto? César, ahí está, nació el 27 a.C. y murió el 14 después de Cristo. En algunas inscripciones encontradas en la historia se revela lo que se pensaba de él dentro de la cultura, ¿cierto? En este caso romana. Si quieren seguir la lectura, miren lo que se dijo de él cuando nació, y esto va a marcar una tendencia en el imperio, incluso posterior hasta el siglo III. Cada uno puede considerar con razón este acontecimiento como el origen de su vida y de su existencia. Son palabras cuando nace Augusto César. La providencia, dice un autor, en el contexto cierto, ha promovido y adornado maravillosamente la vida humana, dándonos a Augusto, para hacerlo el bienhechor de los hombres, nuestro Salvador, tanto para nosotros como para los que vengan después de nosotros. El día del nacimiento ¿de quién? ¿Alcanzan a leer? Del Dios, es decir, Augusto ha sido para el mundo el comienzo de buenas noticias recibidas gracias a él. Dentro de la cultura romana, que era una cultura politeísta, empezaron a considerar que los emperadores tenían algo de divino. De hecho, justamente se dan todas estas palabras para anunciar el nacimiento del Dios, en este caso, Augusto. Un autor, ¿cierto?, cristiano dice, los romanos estaban convencidos de la obligación de dar culto a los dioses extranjeros, además de los propios. Por eso que en el contexto del Imperio Romano, el Imperio Romano tenía una política bien rara. Era una política, ¿cierto?, que se expandía cada vez más, pero era politeísta.
conquistaban ciertos pueblos y no les importaban las creencias de las personas. ¿Por qué? Porque entre más dioses tenía el panteón romano, era mejor. Y eso era lo que pensaba, ¿cierto?, el Imperio Romano. Entre más dioses tengamos, mucho mejor. Ahora, de hecho, el Imperio Romano pensaba que el éxito del imperio consistía en tener muchos dioses. Fíjense aquí un pequeño mapa. Aquí está Italia, ¿cierto? Aquí está lo que es Israel en el día de hoy, Egipto. En su momento, este es un mapa del Imperio Romano del 117 a.C., dominaba toda esta zona, toda la cuenca mediterránea, gran parte, ¿cierto?, del Imperio Romano, ¿cierto?, avanzó, valga la redundancia, conquistando pueblos geográficamente hablando y llevando consigo la cultura romana. Ahora, dentro de estos primeros siglos aparecen varios emperadores, y yo voy a darle solamente una muestra de cada uno de ellos, breve, para entender justamente estos primeros siglos y después hacer aplicaciones de lo que nos enseña Pablo en Romanos capítulo 12. Aquí a lo menos tenemos varios emperadores, no están todos, porque si no, no sería a lo mejor una lección muy corta. Aquí hay un evento interesante, hay un incendio en Roma, vamos a ver eso. El 70 también Jerusalén es quemado, ¿cierto? Y posteriormente siguen los emperadores. O sea que en los primeros 3 siglos de la historia de la Iglesia, quienes dominaron, ¿cierto?, la cultura, ¿cierto?, la vida, era el Imperio Romano por medio justamente de los emperadores. Ahora, sin embargo, antes de eso, había una pugna interna dentro de lo que era lo religioso. Busquen en su Biblia, y esta quizás es la única cita que vamos a leer aparte, Hechos 7, por favor, Hechos 7:50. Hechos 7:50. Y quizás del 51 al 60 yo lo voy a leer, y pongan atención. Aquí, en la primera pugna que tuvo el cristianismo fue con el judaísmo. Pongan atención, dice lo siguiente. Este es el primer mártir cristiano que se llamaba Esteban. Fíjense en cómo termina Esteban y qué les dice a los judíos que no habían creído en Cristo Jesús. 51. Duros de cabeza, eso significa duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Aquí Esteban está dirigiéndose a los judíos que no creían y los está exhortando, y más que exhortando, los está retando por su incredulidad. Ustedes son igual que sus padres, persiguieron a todos los profetas. Y sigue diciendo Esteban en su discurso, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardaste, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones, y noten la expresión de este versículo 54, y crujían los dientes contra él. Yo no sé si tú has crujido los dientes, a veces se hace de rabia, espero que nunca lo hayas hecho, pero alguien que cruje los dientes de rabia es porque está controlado totalmente por la ira. Y los oyentes de Esteban estaban de esta manera, estaban, ¿cierto?, airados. ¿Cómo es posible que éste esté diciendo lo que esté diciendo? ¿Sabes cómo termina la historia? Sigamos leyéndolo. 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, fíjense que esta expresión del versículo 56, y dijo, es en voz audible. Él dice esto, y fíjense cómo termina esto. He aquí, mientras están sus perseguidores con una ira, ¿cierto?, en extremo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, los judíos, y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad, ¿qué hicieron? ¿Qué dice su Biblia? Esta es una imagen quizás que puede graficar. Esteban, ¿cierto?, se le ocurre decir, veo a Cristo, y ¿a quién estaban rechazando los judíos? A Cristo. Y él dice, veo a Cristo sentado a la diestra de Dios. Imagínense lo que significó para los oídos de ellos. ¿Cómo es posible que él esté diciendo eso? El texto dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que llegó después a ser Pablo.
Pablo fue testigo de la muerte de uno de los primeros mártires. Esteban era creyente, ¿cierto? Y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Cómo murió Esteban? ¿En un hospital? ¿Con suero? Murió apedreado por seguir a Cristo. Miren, el autor Boer dice lo siguiente: a los 30 años del nacimiento de la iglesia, la persecución por parte de los judíos fue reemplazada por la persecución del Imperio Romano. O sea, los judíos que rechazaban a Cristo perseguían a los cristianos, los acusaban, ¿cierto? Pablo muchas veces fue acusado por los judíos, pero también dice, esta persecución comenzó en el año 64 bajo Nerón, aunque antes de Nerón estaba Calígula, que también persigue a los cristianos, y los vamos a ver. La persecución sistemática, constante, empieza con Nerón, y desapareció y volvió a aparecer en intervalos de tiempo durante varios tiempos o varios años, hasta el 313. Ahora, estamos entendiendo el siglo, los siglos. Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Entendamos qué pasó en estos primeros 3 siglos. Calígula. ¿Quién era Calígula? No es un buen nombre para poner a un hijo. Calígula fue un emperador, uno de los primeros emperadores malvados, ¿cierto? El tercer emperador cruel y violento, abusaba de sus hermanas y también de las mujeres de sus ministros. Persiguió a los cristianos formalmente, ordenó torturas, se autoproclamó Dios, porque Augusto empezó con esa moda de autoproclamarse Dios, y literalmente lo mataron sus propios guardias. Ahora, hay una imagen ahí de juegos de los gladiadores. No sé si alguien ha visto la película El Gladiador. Bueno, eso ocurrió en la historia. Los romanos tenían, ¿cierto?, un festín curioso, no tenían Netflix, pero sí se divertían yendo al Coliseo romano a ver cómo los gladiadores peleaban entre sí, quién era el más fuerte, y morían justamente en el Coliseo romano. O si no, como vamos a ver después, le echaban leones o bestias para que los creyentes también pudieran defenderse y morían en el Coliseo. Ahora, avanzo un poco la imagen. Ahí tenemos el segundo emperador. No es una lista exhaustiva, pero es Nerón. ¿Han escuchado esa palabra? Nerón. Quienes conocen la historia dicen, wow, qué tremendo, este nombre, Nerón. Bueno, Nerón se cree que él mismo incendió Roma y le echó la culpa a los creyentes. ¿Qué pasó con eso? ¿Cierto? Bueno, el hecho de que Nerón le haya echado la culpa a los creyentes hizo que la persecución fuera más cruel todavía sobre los creyentes. De hecho, antes de que Nerón construyera este Coliseo romano, que está en Roma aún, si alguna vez vas a Roma puedes visitarlo, aquí obviamente se hacían los juegos de los gladiadores, pero también los cristianos, ¿cierto?, eran arrojados en el centro y se soltaban bestias o leones para que el público pudiera divertirse, digámoslo así. ¿Quiénes organizaban esto? Los emperadores. La persecución a los creyentes, chiquillos, fue terrible, terrible. Algunas imágenes podemos ver. Yo más adelante les voy a mostrar algunas. ¿Qué pasó después? En el 70, ¿cierto? En el año 64, Roma se incendia y Nerón le echó la culpa a los cristianos y eso devino en más persecución para los cristianos. Pero en el año 70 sucedió algo terrible también. Jerusalén fue incendiada, conquistada por Vespasiano y especialmente por el general Tito, así se llamaba, quien destruyó Jerusalén y saquearon el templo, y en gran parte con ese saqueo, ¿cierto? Hay algunos soldados sacando justamente los utensilios del templo, que obviamente eran de oro, construyeron lo que acabamos de ver que era el Coliseo romano. Antes de ese Coliseo tremendo habían otros coliseos más pequeños que igual fueron destruidos. Después se hizo el Coliseo romano y eso fue gran parte de lo que Nerón hizo. Pero ¿saben qué, chiquillos? Nerón también hizo algo terrible. Y aquí hay una imagen, no sé si la pueden captar. Nerón colocaba a cristianos en postes para iluminar sus jardines. Los quemaban vivos para iluminar los jardines. Esa era la crueldad o el nivel de crueldad de los emperadores, y especialmente Nerón. No hubo mucha diferencia con los demás, pero él hizo eso. Iluminaba sus jardines con los cristianos quemados vivos. Domiciano, otro emperador,
que, ¿cierto?, es ya en el 90-96 reina, ¿cierto?, gobierna Roma. Y ahí vemos una imagen interesante de Juan. Juan escribe Apocalipsis aproximadamente el año 90-95. Y en uno de los versículos en Juan, Apocalipsis 1:9, no lo busquen, dice así, miren: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, wow, sí, porque estaban pasando tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan fue exiliado a la isla de Patmos. Lo echaron a esa isla para que se vaya. Y quizás fue el único apóstol que no murió crucificado o no murió, ¿cierto?, digamos así, decapitado como la mayoría de los apóstoles. Juan se cree que murió obviamente de edad avanzada. Ahora, Domiciano fue un emperador que gobernó entre el 81 al 96 y también persiguió a los cristianos, persiguió a un montón de personas. También se hizo llamar yo soy Dios, Dios Domiciano. ¿De dónde aprendieron eso? Bueno, de los primeros emperadores, entre ellos, ¿cierto?, Augusto. En el tiempo de Domiciano se descubrió lo que se conoce como el grafito de Alexámenos. Fíjense esto. No sé si logran ver qué figura hay. Es una especie, ¿cierto?, de grafito en donde está esculpido una imagen. Se las muestro a continuación. ¿Qué quiere mostrar el grafito? Esto es un descubrimiento, ¿cierto?, arqueológico. Ahí lo tenemos. ¿Alcanzan a verlo? ¿Sí? Sí, justamente es una burla de la crucifixión y se llama el grafito de Alexámenos. ¿Qué quiere decir eso? Que es un grafito griego encontrado en un muro, ¿cierto?, en el Monte Palatino de Roma, y se considera la primera representación pictórica burlesca de la crucifixión. Alexámenos es supuestamente el que adora ¿a quién? A un burro en la cruz. Y eso era lo que pensaba en general la cultura romana, obviamente, que perseguía a los cristianos. Hay aquí un escrito que dice: Alexámenos adora a su Dios. Eso es más o menos lo que dice. Ahora, pasamos a Trajano. No tienen que memorizarse estos nombres, pero sí estamos entendiendo toda esta era, todo este tiempo, todo el siglo, en qué consiste, para entender lo que Pablo dice en Romanos capítulo 12. Trajano fue otro emperador, malvado también, ¿cierto? Él impuso la pena capital para los cristianos que rehusaban adorar a los dioses romanos. Recuerden que la política romana era: entre más dioses tenemos, mucho mejor. Había un concepto que se llamaba la Pax Deorum. La Pax Deorum significa la paz de los dioses. Entre más dioses tenemos, es mejor. Pero a estos cristianos se les ocurre decir que hay un solo Dios. ¿Cómo es posible? Eran ateos los cristianos. Miren qué interesante, ateos porque no creían en el politeísmo, pero sí creían en el verdadero y único Dios. Ahora, Trajano, como les dije, y aquí esto era común, el culto a las divinidades imperiales, ¿cierto?, se consideraba no solamente algo político, algo religioso, sino también era parte de la tradición de las ceremonias culturales de Roma. Y obviamente la mayoría de los emperadores seguía estas costumbres porque pensaban ellos que eso le hacía bien al imperio, le hacía bien, ¿cierto?, a la cultura romana y al progreso del imperio romano. Y era típico también que los emperadores hicieran monedas con sus rostros, ¿cierto? Es un egocentrismo tremendo, ¿cierto? Y ellos pensaban, ¿por qué? Porque ellos no solamente pensaban que eran los dueños del mundo, sino también se autodivinizaban. Ahora, paralelamente a esto, hay una moneda interesante que con posterioridad Diocleciano, que fue uno de los últimos que vamos a ver, emperadores, ¿cierto?, se mandó a hacer. En esta moneda se ve a Diocleciano y aquí se ve una figura, ¿cierto?, en donde se aplasta a un cristiano. ¿Cuál es la idea? Hay una pequeña explicación de los siguientes autores que dice: en la cara de la moneda se puede ver la cabeza del emperador coronada con laurel. Y eso era típico, ¿cierto?, de los que ganaban en los Juegos Olímpicos.
Y se lee la siguiente leyenda en esa moneda. Diocleciano Félix Augusto, o sea, Diocleciano inmortal, dichoso Augusto, y al reverso Júpiter blandiendo los rayos y pisoteando a una persona arrodillada, cuyos pies terminan en rabo de serpiente. La persona de rodillas representa al cristianismo. O sea, culturalmente todo era en contra de los creyentes. Una persecución tremenda. Ahora, sí, justamente, sí, ahí se ve una serpiente y justamente como dice ahí la explicación, tú lo puedes ver también ahí, dice, al reverso Júpiter blandiendo los rayos y pisoteando a una persona arrodillada cuyos pies terminan en el rabo de serpiente, dice ahí, y la persona de rodillas representa al cristianismo. Chicos, hay muchos ejemplos que podría dar, pero no les quiero dar todos porque si no estaríamos aquí hasta quizás qué hora. Y les quiero mostrar a lo menos 2 ejemplos, o 2 o 3 que tengo aquí, de mártires. Pero esta siguiente imagen muestra un poquito un gráfico de la temporalidad del tiempo, ahí están los años, y cada emperador y todas estas personas fueron mártires que murieron bajo, ¿cierto?, la regencia de estos emperadores. Uno de los primeros fue Ignacio de Antioquía, Policarpo. Aquí tenemos, ¿cierto?, una madre con sus hijos, discípulos de Cristo, y después posteriormente hay un montón. Pero la historia registra al menos estos son los más conocidos. Déjenme mostrarle un par solamente para que entendamos. 3 ejemplos les voy a dar y vamos a concluir con este segundo tema para entender lo que Pablo nos está diciendo. Miren esta imagen. Es una imagen que representa a Ignacio de Antioquía, que fue un creyente, que murió justamente en Roma porque fue arrojado a las fieras. Las fieras lo devoraron. Imagínense esto, ser muerto por fieras, por leones. ¿Y esto dónde ocurrió? En el Coliseo Romano durante las celebraciones por las victorias del emperador Trajano. Siempre cuando los emperadores triunfaban en alguna guerra, en algún avance, ¿cierto?, se celebraban fiestas y en esas fiestas, ¿quiénes pagaban el pato, como se dice? Los cristianos. Fue condenado por el emperador Trajano por profesar la fe cristiana. De hecho, como dice otro historiador, en este tiempo el solo hecho de decir soy cristiano ya era un insulto para el imperio romano y tenías que esconderte, si no podrías ser simplemente muerto o perseguido o echado a las fieras o al Coliseo romano. Ahora, la historia, el profesor González, que escribe un libro de historia bien grueso, muy bueno, miren lo que Ignacio dijo al final cuando ya estaban a punto de ser echado a las fieras. Llevado ante los leones, Ignacio pidió fuerzas. ¿Qué pedirías tú si te echan a un coliseo romano y sabes que hay un león o 2 leones sueltos y tienes que correr lo más que puedas para que no te maten y las murallas son tan altas que no puedes escapar? ¿Qué palabras dirías tú? ¿Saben lo que registra la historia? Dice el profesor González, llevado ante los leones, Ignacio pidió fuerzas, nótese bien, para que no se me llame cristiano, sino que también me comporte como tal. ¿Están entendiendo? Dame fuerza, Señor, para que no solamente me llamen cristiano, sino que me comporte como tal, aunque me coman estas bestias. ¿Qué haría una persona comida por una bestia? Por un perro bravo. En el día de hoy tenemos muchos perros furiosos, ¿cierto?, que realmente son asesinos. Pitbull y otros más que son terribles. Gente ha muerto por ataques de perros. Imagínense, ¿qué dirías tú o qué diríamos nosotros en este contexto? Ignacio dice, Señor, te pido fuerzas para que me comporte, no solamente que me llame cristiano, sino que me comporte hasta el final de mis días como un cristiano. Noten esta siguiente imagen que ven ahí, y esto era típico también. Los cristianos, además de que eran echados al Coliseo romano o a las bestias, también eran quemados literalmente y vivos. Y esta es la historia de Policarpo, es el segundo ejemplo que quiero dar. Solamente quiero dar 3. Déjame leerte un poquito lo que registra el historiador Justo González también sobre esto, Alfonso Ropero. Policarpo fue un creyente, un buen creyente, ¿cierto?, un verdadero confesor del Señor, y fue acusado justamente de ser simplemente cristiano y fue, ¿cierto?, apresado con la pena de muerte y tuvo un encuentro con su fiscal, diríamos, fiscal acusador, que se llamaba Estacio Cuadrado. Un poco extraño el nombre, ¿cierto?
Y se registra la historia de cómo fue, ¿cierto?, la pena de muerte antes de que justamente lo quemaran. Estacio, dirigiéndose a Policarpo, que era un anciano de 80 años aproximadamente, le dijo, ¿cierto?, ahí en el patíbulo, al pobre Policarpo, viejo ya cansado: ten respeto a tu edad y jura por el genio del César, retráctate y di, fuera los ateos. Imagínense esta imagen, chiquillos. Está Policarpo a punto de ser quemado, está Estacio dirigiendo, ¿cierto?, lo que era la quema de los herejes, en este caso los cristianos, y le dice al anciano: Policarpo, retráctate, Policarpo, córtala con seguir esta ficción de cristianismo, retráctate y adora al César, y di, fuera los ateos. ¿Saben cómo respondió Policarpo mirando la actitud? Fuera los ateos, dijo, como burlándose y diciendo: ustedes son los ateos. Estacio sigue diciendo: jura y te soltaré. Insulta a Cristo. Policarpo dijo: durante 86 años he sido su siervo y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo yo puedo ahora blasfemar de mi rey que me ha salvado? Está a punto de ser quemado. Estacio sigue diciendo: jura por el genio del César, o sea, sométete al emperador. Policarpo: si supones en vano que voy a jurar por el genio del César, responde Policarpo, como dices tú, y haces ver que no sabéis quién soy. Te doy y te diré claramente, dice Policarpo, soy cristiano. Pero si quieres aprender la doctrina del cristianismo, señala un día, nos juntamos y yo te explico en qué consiste el cristianismo. Estacio le dice: tengo fieras aquí que están esperando, te echaré a ellas como no te retractes. Policarpo: bueno, que las traigan, dice él. Imagínense la conversación. Estacio dice: haré que ardas con fuego si desprecias las fieras como no te arrepientas. ¿Y saben cuáles fueron las últimas palabras de Policarpo? Las siguientes: tú me amenazas con fuego que arde un rato y después se apaga, pero no sabes nada del fuego del juicio futuro y del castigo eterno que está reservada para los impíos. ¿Por qué te demoras? Prende el fuego. Esos eran los creyentes que morían, no negando al Señor. Te doy un último ejemplo. ¿Qué ven ahí ustedes? También en un coliseo romano, también se usaban toros para que invistieran fuertemente a los cristianos o a quien, ¿cierto?, era echado en ese lugar. Esto es en el contexto de otro emperador que se llamaba Sistimio Severo, que gobernó, ahí ustedes lo pueden ver en el 200 hasta el 211 aproximadamente. Era un emperador romano, igual que los demás, persiguió a todos los cristianos y a él se le atribuyen varias cosas, ¿cierto? No solamente persecuciones graves, ¿cierto?, sino que él también usó como excusa el pretexto de atribuir a los cristianos las enfermedades, las pestes y el hambre que en ese contexto el imperio estaba, ¿cierto?, experimentando. Estamos pasando una mala economía. ¿Quiénes son los culpables? ¿Quiénes son? Los cristianos son los culpables. ¿A quién están retratando esta imagen? ¿Saben? A dos mujeres. Una se llamaba Perpetua y la otra Felicidad. Ambas fueron muertas por un toro grande, como se ve en la imagen. Y eran cristianas, pero no negaban al Señor. Finalmente, chiquillos, viene un último emperador que se llama Diocleciano, y él fue más duro porque él emitió edictos de persecución. Ahí ven tres ustedes. ¿Cuáles son? Él mandó a quemar o destruir las iglesias, la quema de escrituras cristianas, la confiscación de bienes. Además, los cristianos en posiciones de autoridad fueron obligados a renunciar a sus cargos si no ofrecían, ¿cierto?, culto a los dioses romanos. Recuerden que los romanos, ¿cierto?, invitaban a cualquier dios que llegara, ¿cierto? Tenían un panteón grande y hasta el día de hoy existe todavía ese panteón romano, que es un edificio grande en donde se albergan un montón de dioses. El segundo edicto, ¿cierto?, incluía el arresto, el encarcelamiento de obispos y sacerdotes cristianos. Y el cuarto edicto promulgaba la obligación para todos los ciudadanos de realizar sacrificios a los dioses romanos bajo pena de castigo. Si tú no sacrificas al dios romano, tienes un castigo. Y ese castigo incluía incluso la muerte. Chicos, ese era el contexto
de los primeros 3 siglos. Es un resumen general. Y aquí, ya voy terminando, pasa algo interesante. Ya en el tercer tema, que no lo voy a dar, por supuesto, el próximo sábado, llega otro emperador que va a cambiar la historia de estos primeros 3 siglos, que se llama, no sé si ustedes alguna vez lo escucharon, Constantino. Y este personaje es muy importante. ¿Por qué razón? Constantino llegó al poder a través de una serie de eventos, incluyendo su proclamación como emperador, pero habían varios aspirantes a ser emperadores. Entre ellos, su primer enemigo en este caso, que era Magencio. Y en una disputa en un puente llamado Milvio en el 312, Constantino va a ganar esa pugna y obviamente va a ser coronado como el emperador de Roma. Ahora, ¿qué sucede y por qué la historia, ¿cierto?, nos muestra algo especial de este hombre, de este emperador Constantino? Ustedes ven aquí una siguiente imagen donde ven un retrato, ¿cierto?, por un artista barroco, ¿cierto?, Bernini, así se llamaba, en donde muestra a Constantino mirando hacia el cielo, mirando la visión de la cruz que supuestamente él vio en esa batalla. Fíjense en esta imagen, quizás está un poco difícil de captar, pero retrata un poco la batalla con Magencio, ¿cierto?, en el puente Milvio, y supuestamente Constantino vio en el cielo una cruz, un símbolo. No sabemos si eso fue real, fue una visión, y había un símbolo ahí, eso está en griego, ¿cierto? Con este signo vencerás. Y surge este signo, que son las 2 iniciales de la palabra Christos en griego, para Cristo. Y obviamente que todos los ejércitos de Constantino tenían ese símbolo porque él pensaba que Cristo le iba a dar la victoria. Y justamente fue así. Sin embargo, la historia se dice que Constantino al final fue creyente, pero no se sabe con real certeza si realmente fue una persona mística simplemente o realmente se convirtió al cristianismo. El punto es que cuando él llega al poder, él también como emperador va, ¿cierto?, a emitir un edicto, el edicto de Milán. Y ese edicto es muy importante y quizás esta imagen puede reflejar un poquito la idea. Este edicto, ¿en qué consistía? Bueno, daba libertad de culto especialmente al cristianismo. ¿Qué significa eso? Que Constantino terminaron 3 siglos de persecución y él, de hecho, hizo del imperio o del cristianismo la religión oficial del imperio. Noten esto, después de 3 siglos, desde el 64 en adelante, quizás antes, había persecución de parte de los judíos hacia los cristianos, y después del imperio romano, hasta el final, hasta Constantino, aparece, ¿cierto?, y se terminan las persecuciones, y hay un descanso para los creyentes. ¿Saben lo que pasó después? Eso corresponde a un tercer tema, no se los voy a decir. Pero entendemos, ¿cierto?, hasta ahora, los primeros 3 siglos, ¿qué pasó? Hubo persecución en contra de los creyentes. ¿Y cómo fue esa persecución? Fue terrible. Miren, antes de hacer una conclusión que es necesaria y una aplicación de Romanos, porque la idea es cómo aplicamos Romanos capítulo 12 a nuestra contemporaneidad, a nuestra actualidad. ¿Cuál fue la razón o las razones de tanta persecución para los cristianos? Yo les puedo preguntar a ustedes eso. ¿Cuál fue la razón de por qué persiguieron a los cristianos? No les quiero poner en una prueba, pero les voy a dar 4 razones que no se olviden nunca. Esto es conocimiento general que les va a servir. Nos sirve de contexto para entender la palabra la palabra del Señor en su contexto también. ¿Y qué es lo que significa ser cristiano? Primero, ¿cierto? Dice el profesor González, la fe de los primeros cristianos, que eran judíos, no consistía en una negación del judaísmo, sino que consistía más bien en la convicción de que la edad mesiánica tan esperada por el pueblo hebreo había llegado con Cristo. ¿Pero qué decían los judíos? No, ese no es el Cristo, nosotros esperamos a otro Cristo. Pero los verdaderos cristianos dijeron, no, Él es el Mesías. Y por esa causa fueron perseguidos primero por el judaísmo o los judíos incrédulos. Pero para los creyentes, el que Cristo haya llegado
ya significaba, ¿cierto?, que el Señor estaba entre ellos y de una u otra manera las promesas del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo. Pero todos fueron incrédulos, la mayoría de los judíos fue incrédulo al ver al Mesías. Por eso fueron perseguidos por el judaísmo y principalmente los cristianos que predicaban: Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Mesías. Segunda razón que nos puede ayudar a entender: antes de ser perseguidos y asesinados, sufrieron el rechazo cultural de los romanos debido a que no se sumaban a la cultura del imperio. Fue así que comenzaron a ser considerados como una secta extraña, exclusivista y potencialmente subversiva que tenía prácticas cuestionables como el igualitarismo social frente a las divisiones sociales que Roma hacía. Roma tenía divisiones y tenía castas muy diferentes. Cuando tú lees la epístola, ¿cierto?, de Pablo a los romanos, a los corintios, Pablo no hace distinciones de raza ni de posición, ni de ricos ni de pobres, porque todos somos uno en Cristo. O sea, obviamente que el cristianismo en ese contexto estaba haciendo complicaciones para el imperio porque no se estaba sometiendo a la cultura romana y a las políticas del imperio. La tercera razón, chiquillos, también es importante. El imperio romano tenía una política pluralista y politeísta. Entre más dioses había, era mejor. Sin embargo, quienes vinieron a negar esta idea fueron los cristianos, los que negaron ser parte de la cultura sincrética al oponerse al culto imperial y al mismo tiempo rendir honores desproporcionados al emperador como Señor divino. Para los cristianos había solo un Señor, los demás, ¿qué eran? Falsos dioses. El hecho de ser cristiano en ese tiempo ya era un problema. ¿Y saben qué? Por mucho tiempo se usó un versículo en evangelismo que es Romanos 10:9, totalmente descontextualizado, que si confesares que Jesús es el Señor, ¿se acuerdan cómo dice? ¿Lo han escuchado antes? Serás salvo. Miren, que si confesares que Jesús es ¿quién? El Señor. Y esa palabra Señor es kurios, la palabra kurios en el texto griego. ¿Y saben a quién se le llamaba el kurios en el contexto en donde Pablo escribe? Al emperador romano. Entonces, si tú decías, no, el emperador no es el kurios, Cristo es el kurios, te metías en problemas. Porque estabas ofendiendo al emperador, que se creía divinizado. Finalmente, chicos, antes de hacer una aplicación importante de Romanos, ligado a lo anterior, el pensamiento cristiano a las implicancias finales puso a los creyentes en una posición ilegal de conspiración y de potencial sedición. Miren, aquí hay una palabra extraña. Sedición. ¿Alguien sabe qué es la palabra sedición? Miren, las acusaciones empiezan por los judíos propios incrédulos, por la cultura romana, porque los cristianos no querían compartir las fiestas paganas romanas, se aislaban totalmente y estaban contra cultura. Pero también empiezan acusaciones de tipo políticas. Estos quieren hacer una sedición. Y esto es muy importante que lo entiendan. La palabra sedición es una palabra jurídica, política, que tiene que ver con algo que es peligroso dentro de un país. Hace un tiempo atrás, hace un par de años, el pueblo mapuche levantó la bandera y dijo: queremos nuestro propio país aquí en Chile. No sé si se acuerdan, un tiempo estuvo esa noticia. Bueno, ellos lo que estaban de una u otra manera promoviendo era una sedición. Querían hacer una especie de Estado dentro de otro Estado, un país dentro de otro país. Ese es el concepto y la acusación política. ¿Por qué los cristianos fueron acusados de sedición? Porque llamaban a Cristo ¿cómo? ¿Cómo le decían a Cristo? Señor. ¿Y si había un Señor en el imperio? ¿Qué estabas tratando de hacer? ¿Estabas tratando ¿querías derrocar al imperio? ¿Proclamando a tu Señor si sabes que hay un solo Señor, que es el emperador? Por eso los cristianos fueron acusados de sedición y de conspiración y fueron perseguidos cruelmente. Tres acusaciones que ponían en peligro la estabilidad del imperio, que daba importancia política al politeísmo como su base de estabilidad. Fíjense, la estabilidad del imperio romano consistía en que ellos creían en que si tenían más dioses, más bien le iba a ir.
Termino con esto leyendo. La razón aquí tiene que ver directamente con Cristo. Para Roma el único Señor del mundo estaba sentado en Roma y era superior a los demás dioses. Pero, ¿por qué los cristianos estaban diciendo que Cristo era el verdadero y único Señor? Fue necesario entonces extirpar, matar, eliminar a los cristianos que llegaron a ser un peligro de una revolución en contra del imperio. Y de hecho por eso los judíos muchos malentendieron la venida de Cristo. ¿Restaurarás el reino en este tiempo? Y Jesús le responde, no os toca a ustedes saber los tiempos y las sazones de Dios, pero me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Termino con la aplicación de Romanos. Abran su Biblia en Romanos, porque aquí ya termino con la aplicación. Habiendo entendido todo esto, chicos, cuando Pablo dice, no os conforméis a este siglo, hemos entendido que los primeros 3 siglos de historia cristiana, ¿qué sucedió? ¿Qué hubo? ¿Escucho? Persecución. ¿Suave? Intensa, cruel. ¿En contra de quién? En contra de los cristianos. Entonces, la aplicación de Romanos, ¿cómo sería? De hecho, Pablo escribe en un contexto en donde uno de estos emperadores estaba persiguiendo a los cristianos. ¿Y cómo uno puede decir, Pablo está escribiendo esto y nos están persiguiendo? Pablo no entiende. No, Pablo entiende muy bien. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Notemos esto último. ¿Cuál es la aplicación del principio de Romanos 12 para nosotros hoy, entendiendo este versículo? Fíjense, ¿el mandato cuál es? Recordemos, no os conformaste a este siglo, sino transformar nuestra mente. No me adapto a este mundo y a esta cultura. La forma, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, yo debo conocer no los juegos, los últimos juegos que las empresas están tirando. Yo debo conocer las escrituras, chiquillos. Debo estar atento a qué doctrina debo aprender. Después dice, el propósito, comprobar la perfecta y buena determinación de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga en este contexto? Ahora noten esta imagen, y esta pregunta es buena, y con esto voy terminando. ¿En qué sentido nos podemos adaptar a este mundo a causa de la persecución? Porque Pablo dice, no os conforméis a este siglo, no te adaptes a este siglo. Se los pongo justamente en la siguiente imagen. Ahí tienes a una persona. ¿Cómo está? ¿Está sufriendo? ¿Qué está sufriendo? Persecución. Pregunta, ¿hoy los creyentes estamos siendo matados por seguir a Cristo? No. Pero, ¿qué sufrimiento podemos experimentar? Y pensando, chicos, no sé, pueden haber más, pero les voy a mostrar esto. ¿Acoso? ¿Tú puedes recibir acoso? ¿Sabes lo que es un acoso? ¿Alguien puede explicarlo? Hostigamiento. ¿Tú puedes tener hostigamiento en el colegio? Ah, ya llegó tal persona. Oh, que es pesada. ¿Acoso? ¿Puedes tener acoso laboral? ¿Acoso en tu práctica? Oh, ahí viene la cristiana otra vez. ¿Puedes tener burla? Es una forma de persecución. ¿Puedes tener intrigas? Más de alguna vez han escuchado y seguramente ustedes han sabido que 2, 3 personas se ponen de acuerdo para hacerle mal ¿a quién? A otro. Eso significa intriga, complot, confabulación. También puede ser un ataque personal, un golpe que alguien te dé directamente simplemente porque de una u otra manera no les caes bien, o también un maltrato. ¿Cuántos maltratos laborales hay? La gente, por eso el Estado tiene ciertas instituciones que reciben reclamos porque la gente es maltratada. Pero pensemos nosotros como cristianos, tú puedes ser acosado, puedes recibir burlas, puede que un grupo de personas esté en contra tuya y tú recibes persecución. ¿Qué trae la persecución? La persecución trae esto. ¿Alcanzan a leer? Sufrimiento. Y la pregunta, anterior es, ¿en qué sentido tú te puedes adaptar cuando pasas por persecución? Y yo quiero que piensen en esto, porque esto es la aplicación del texto. Dice, no os conforméis a este siglo. ¿Qué pasa si en este siglo yo de alguna otra manera sufro persecución? Voy a sufrir. Pero ¿cuál es el peligro cuando yo soy perseguido? Pregúntense algo interesante. ¿Cuál era el peligro de muchos al ser llevados a las fieras en el contexto de la persecución de los primeros siglos? ¿Adora al César o muere?
¿Saben qué? Hay algunos historiadores que dicen, que de hecho recogen las opiniones de los propios romanos diciendo, ¿saben qué? Entre los romanos conversando, los verdaderos confesores nunca van a negar a su Señor, pero muchos van a negarlo al llegar al peligro. Van a decir, bueno, es que en realidad yo no soy tan comprometido con el Señor, así que no, yo puedo rendir honores al César. Y ahí realmente se veían los que realmente eran confesores del Señor y los que simplemente eran personas que pasaban como religiosos, pero no tenían ni un compromiso con el Señor. Chicos, la persecución trae sufrimiento, pero miren, una de las cosas que tú puedes caer es lo siguiente. Yo voy a mencionar a lo menos 4 cosas con las cuales tienes que tener cuidado. Primero con lo siguiente. ¿Alcanzas a leer ahí? ¿Qué es eso? Ceder. ¿Un cigarrito? No, ceder significa, ven, juntémonos, ¿querí fumar un cigarrito? Ceder significa aceptar algo. Significa, bueno, aquí nadie me está viendo, es que la presión es tan fuerte y si digo que no, a lo mejor me van a decir que soy, no sé, ya, acepto. Te estoy dando un ejemplo práctico de si vas a un lugar, vas a una fiesta y te ofrecen cigarro, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ceder? Porque la persecución puede ser eso, el miedo al grupo. Chuta, ¿qué puedo hacer? O si tienes un compañero literalmente que es gay, por ejemplo, ¿qué vas a hacer? No, si yo te acepto como eres y todo, y viva el amor. No, la palabra del Señor nos enseña a no ceder. Si se junta un grupo de personas y dice, burlémonos de esa persona, ¿qué deberías hacer tú? Tú tienes ahí una pequeña prueba, porque tendrías que irte en contra del grupo, pero eso te traería a lo mejor, ay, ¿de dónde saliste? Y a veces muchas personas prefieren burlarse de otros siendo y viniendo de contextos cristianos para no recibir persecución o simplemente que hablen mal de ti. O rechazo justamente, rechazo al grupo. ¿Cuánta gente se adapta al grupo? Chicos, un peligro de adaptarte a este siglo es ceder. Segundo, ¿alcanzan a leer esa palabra? ¿Cómo dice? Mimetización. ¿Alguien sabe lo que es la palabra mimetización? Camuflarse. ¿Conocen el camaleón? Puede ser adaptarse al medio en el que se encuentra, como asimilándolo un poco más al contexto. Claro, muy bien, pero esa adaptación tiene otro, es más que adaptarse. Es tratar de que no se noten que soy cristiano. No, es adaptarte a las circunstancias del contexto. ¿Quieres un pisco? Sí, dale, listo, ni un problema. Te estoy dando ejemplos prácticos de bohemia. O si estás en un grupo donde todo el mundo dice insolencia, tú empiezas a decir insolencias, ¿por qué tendrías que decirlo? Te mimetizas como el camaleón. Los soldados tienen que mimetizarse en la guerra. No se distinguen en la naturaleza, porque obviamente dentro de sus misiones tienen que hacer eso. Pero un peligro de la persecución es que tú te vuelvas justamente un camaleón, que te adaptes a tu contexto para no sufrir menoscabo. Y al final no tienen idea que tú eres cristiano. Tercero, también el peligro de la persecución es esto, la ambigüedad. ¿Alguien me puede decir qué es la ambigüedad? Es una oscilación entre dos posturas que puede tener una persona. Ok, oscilación es como esto, oscilando. Que puede variarla dependiendo con quién esté. Perfecto. ¿Qué piensas del aborto? Respuesta ambigua. ¿Cuál sería una respuesta ambigua? Sí, no sé, bueno, cada uno tiene que ver ahí qué dice Dios sobre el aborto. Dios aborrece el asesinato. El 5.º mandamiento dice, no matarás. Pero ¿saben qué? El miedo al grupo, el miedo al contexto te puede llevar, y este es el peligro de la persecución. Pero ¿por qué usted es tan cerrada, señorita?
¿Por qué usted está encuadrada? Como que nació en otro siglo. La ambigüedad te lleva justamente a no ser radical, a no decir lo que realmente Dios ha dicho en su palabra. Y lo último, podría haber llenado esto, pero mi idea no es eso, es deserción. ¿Alguien sabe lo que es la deserción? Ya, pero ¿qué significa eso, desertar? Negar, apostatar, muy bien, retirarse, muy bien, muy bien. Ah, yo no soy más cristiano porque no, yo no quiero sufrir, pues no quiero sufrir. Déjenme hacer una aplicación interesante, miren. De estas 3 cosas tenemos que tener 4 cosas peligrosas. Pueden ser más, pero se me ocurren estas 4. Chicos, miren lo que dice la palabra del Señor en el siguiente versículo. Abran su Biblia en 2 Timoteo 3:10. Con este versículo terminamos. Abran su Biblia ahí y déjenme hacer unas últimas aplicaciones. 2 Timoteo 3, 10 al 12. 2 Timoteo 3, del 10 al 12. Antes de leerlo, recordemos este cuadro, esta ilustración. La persecución siempre va a traer sufrimiento. En el día de hoy hay una palabra muy conocida que se usa para alguien que está sufriendo persecución. ¿Cuál es? En inglés. Bullying, ¿sí o no? ¿Qué significa bullying a todo esto? ¿Agresión? ¿Persecución? ¿Acoso? Ya, sí, muy bien, puede ser. Bullying. Ahora yo te pregunto, ¿ustedes están recibiendo persecución, chicos? Yo creo que sí, cuando la mamá te manda a hacer la cama, es tremenda persecución, ¿no? ¿O no? ¿O eso no es persecución? ¿O a lavar la loza? Porque para muchas personas eso sería una tremenda persecución, ¿no? ¿Cuál era la persecución de los creyentes en el primer siglo? ¿Cuáles son tus persecuciones que tú sufres en el contexto? ¿Es porque algún amigo no te saludó? ¿No te llamó? Esa es tu persecución. Fíjense por qué la gente en el día de hoy sufre. Y en muchos casos es por su egocentrismo. En muchos casos es porque no tiene puesta su mirada en Cristo y no espera del Señor descanso. Chiquillos, los creyentes en el primer siglo, y esto nos sirva, ¿saben qué? Sufrían y eran perseguidos a muerte. Yo que conozca a ustedes, ninguno de ustedes está sufriendo hasta la muerte, ¿o sí? Avísenme, por favor. Recuerden, tengan cuidado con esto. 4 cosas. Cuidado con ceder. ¿Qué es lo que deberían ser? No, yo no estoy de acuerdo con esto. Puedes levantar la mano en el contexto en que estés y diga, yo no estoy de acuerdo. Bueno, si eres creyente, tú tienes que ser la diferencia. Vamos a hacer un trabajo sobre el aborto porque es bueno, yo no estoy de acuerdo. Pero tú estás dispuesto a hacer eso. Mimetizarse. Que nadie sepa que soy cristiano. Que termine luego la hora para seguir volando de aquí. Que mi jefe o que en mi práctica, no sé, que no se den cuenta que soy cristiano. Mimetizarse. No, tú tienes que en todos lados decir, yo soy creyente. ¿Orarías por alguien en público? Si vas a visitar a un enfermo, por ejemplo. ¿Orarías por alguien? Y chuta, no es que me da vergüenza porque hay gente que me va a ver aquí, mis compañeros me van a ver, ¿qué van a decir? No, no te mimetices. No te avergüences del Señor. Ambigüedad, eso para mí igual es una cosa bastante... No seas ambiguo. No tengas posiciones ambiguas. Cuando alguien te pregunte, ¿qué piensas sobre esto? Si son cuestiones de moral o ética, tú di, el Señor dice esto, yo no estoy de acuerdo con el aborto. Es un asesinato. ¿Saben qué? El otro día estaba mirando unos videos y veía a un gran teólogo muy conocido en el mundo académico, N.T. Wright se llama. Y me impresionó ver que él piensa y él dice, bueno, debemos rechazar el aborto tardío
Pero si el niño viene con malformación o hay violación o hay incesto, cuanto antes el aborto, mejor. Un gran teólogo muy conocido. De las 7 cosas que Dios aborrece, ¿saben cuál es? Las manos que derraman sangre inocente. Yo no puedo mimetizarme en la cultura y decir, bueno, es que la cultura es diferente. Chao con la cultura. Yo sigo la Escritura y lo que Dios dice en su palabra. Y por último, deserción. Significa, yo no vengo más a la iglesia. No, es que estoy sufriendo, pero tremendo. Compara por favor, ¿qué significaba sufrir en el primer siglo por Cristo? Y realmente si estás sufriendo. Segunda Timoteo 3, 10, 12. Si quieres me sigues con la lectura, terminamos. Pero tú has seguido mi doctrina. Pablo le dice a Timoteo, qué importante la doctrina. Conducta, propósito, fe, longanimidad, que es paciencia, amor, paciencia. Longanimidad se diferencia de paciencia en que longanimidad es super paciencia, es más que la paciencia. Persecuciones, padecimientos como los que sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Y una buena pregunta es, ¿estás aprendiendo tu doctrina? ¿Estás aprendiendo una buena conducta, fe, paciencia? ¿Tienes paciencia o eres impaciente? Pero el texto, el énfasis es otro, fíjense. Sufrimos persecución en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, dice Pablo, y de todas me ha librado el Señor. Y nota lo que dice el final del texto. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué les va a pasar? ¿Qué dice tu Biblia? Padecerán persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Tarde o temprano, tú vas a sufrir persecución. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a ceder? ¿Vas a mimetizarte? ¿Vas a ser ambiguo? ¿O vas a apostatar? Jamás, jamás, chicos. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Oremos al Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra. Ayúdanos a entenderla, no solamente en el sentido teórico, Señor, sino en el sentido de su aplicación. Tu palabra nos enseña que no nos debemos conformar a este siglo. Y una forma de conformarse en el primer siglo era, por supuesto, negando la fe, porque ¿quién quería ser maltratado? Seguramente muchos de los que aparentemente se llamaron cristianos apostataron de la fe porque realmente no te adoraban o no te seguían de verdad. Señor, en el día de hoy nosotros podemos de una u otra manera reaccionar muy mal frente a la persecución de nuestros propios contextos, cediendo a lo que dice la gente, siendo ambiguos o también, Señor, mimetizándonos con el resto, que nadie sepa que seguimos al Señor, y finalmente, tristemente, apostatando, como muchas personas lo han hecho, negando la fe. Señor, ayuda a los chicos a que ellos puedan ir creciendo y entendiendo que la palabra del Señor no es algo teórico, sino que es tu palabra, tus enseñanzas, tu voluntad expresada. Y de hecho, eso es lo que dice el texto. Debemos comprobar todo lo que sea agradable para ti. Y por supuesto que tú te agradas de hijos que no se adaptan, que no ceden a la persecución, que no se mimetizan o tampoco que abandonan la fe. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, perfecto.